Y bueno, mientras lo invito a que vaya abriendo su Biblia en Juan 17, versículo 14. Vaya abriendo su Biblia. Juan 17, verso 14. Hoy es el cuarto tema de esta serie, que es Conocerán la verdad. Y el tema de hoy es Hacia la verdad, así se titula, Hacia la verdad. Esto habla de la orientación que debemos tener hacia la verdad. Vamos a hacer lectura, Juan 17, verso 14. Dice, yo les he dado tu palabra. ¿Y qué sucedió? El mundo, ¿qué? Los aborreció. Dice, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Vea el matiz de estas palabras de Jesús, de esta oración. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es un mensaje que provee la verdad, dispone la verdad. Al escuchar la verdad de Dios, la reacción que debe tener en nosotros esa palabra es una reacción de entrega y compromiso totalmente a Dios. La verdad de Dios es una verdad objetiva, no es relativa, es decir, no se amolda a las culturas, ni a las tradiciones, ni a las épocas, ni a los tiempos. No es relativa. Al no ser relativa significa que es una verdad que no se combina con filosofías humanas, no se combina con la metafísica ni con la psicología. Significa que es incombinable, es incambiable y es universalmente la misma. Eso es la verdad de Dios. La verdad de Dios es absoluta por sí misma. No tiene nada que ver con el interlocutor o con el que la está presentando. En sí misma ella es absoluta, es objetiva. ¿Por qué? Porque deriva de última instancia del Dios único, del Dios verdadero y el Dios eterno. Hablando sobre la iglesia, un cristiano no debe cuestionar la verdad de Dios. Un cristiano no debe buscar la manera de ajustar esa verdad a sus intereses. Lo cierto es, como lo dijo aquí Jesús, la verdad de Dios es la que nos va a santificar. Es esa verdad la que nos va a vivificar. Y vivir de la palabra de Dios tiene un efecto purificador, un efecto restaurador y sanador sobre nuestros corazones. Las Escrituras señalan el pecado y en base a esa verdad sobre el pecado debemos ser movidos a confesar nuestros pecados. Cuando hay esa confesión de pecado en arrepentimiento, entonces se va a renovar también nuestra relación con Cristo y seremos guiados al camino de la verdad. Como leímos en esta oración, Jesús no pidió, Él no oraba diciendo, Señor, a mis hijos, a los cristianos, quítalos del medio de los problemas del mundo. Él no dijo eso. Extráelos, sácalos de ahí y llévalos a un paraíso terrenal donde no sufran, donde no padezcan. Él no pidió eso. Jesús no pidió que Dios quitara a los creyentes del mundo, sino que fueran fortalecidos para ser usados en el mundo. Y en medio de tu problema, en medio de tu crisis, en medio de tu tribulación, Dios quiere levantarte para usarte. Por lo tanto, es una oración necia decirle a Dios, quítame estos problemas de encima, sácame de esta situación. La oración sabia nos lleva a decir, ¿cómo debo responder ante esto que estoy enfrentando? Ante esto que estoy viviendo. Úsame.
Pero es que lo que me hicieron fue injusto. Úsame, Señor. Pero es que me lastimaron. Úsame en medio de esta situación. A eso nos lleva el conocimiento de esa verdad que nos santifica. Y como Jesús, Él nos envía al mundo, ¿para qué? Para hacer luz en medio de las tinieblas. Somos enviados para ser usados por Él. Por eso el cristiano no tiene que tratar de escaparse del mundo. No tiene que tratar de escaparse de los problemas de esta vida, de las injusticias que suceden políticamente, socialmente, religiosamente. Esa no es la respuesta adecuada de un cristiano. Sino, úsame, Señor, en medio de este mundo corrupto, este mundo de engaño, de mentira, de enfermedad, usa mi vida. Al Dios ser eternamente fiel, podemos confiar en que todo lo que Él dice y hace no va a sufrir un cambio, no va a sufrir una alteración. Dios jamás dejará de ser amoroso, Dios jamás dejará de ser misericordioso, ni dejará de ser bondadoso, ni dejará de ser generoso, y tampoco Dios nunca actuará injustamente. Y esa es la confianza que tenemos en Dios, esa es la verdad con respecto a Dios. Efesios 1:13 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo está creciendo nuestra familia? Pregunto. ¿Realmente hay palabra de verdad en el corazón de nuestros hijos? ¿Realmente la preeminencia en nuestra familia es la verdad de Dios? ¿El evangelio de salvación? ¿Realmente esa verdad toma preeminencia en nuestro matrimonio? ¿Cómo está creciendo nuestra familia? ¿Cómo está establecido nuestro hogar? Lamentablemente, y por lo que estamos viendo en el mundo en la actualidad, muchas casas están en ruinas. Muchas familias están destruidas, están colapsadas. Nuestros hijos están creciendo bajo una educación flexible en cuanto a principios morales y espirituales. Una educación libre de valores. ¿Qué significa esto? Una educación moralmente neutra, donde los maestros, los líderes, los comunicólogos, los sistemas de información en este mundo nos dicen, nosotros no podemos decir lo que es bueno o lo que es malo. Ustedes deben decidirlo bajo su propia cuenta y responsabilidad. Y es lo que nos dicen. Nos dicen, nosotros solo les brindamos las opciones y cada quien tome la decisión que mejor le parezca. Así es como procede nuestro sistema de educación actualmente. Pero miren, esto es una forma de decirnos, a ver, todos vamos en el mismo barco y aquí no hay capitán que tome las riendas, no hay una brújula que oriente, que cada quien siga la orientación de su corazón para llegar a tierra firme. Esa es la propuesta que da el mundo. Esa es una educación libre de valores, donde no se le da preeminencia a la verdad. Y ahí está nuestra sociedad navegando en aguas turbulentas, sin un capitán y sin una brújula. Y cada quien dejándose llevar por lo que siente en su corazón. Y eso es un error fatal. Y en ese ámbito es en el que se está moviendo nuestra sociedad. Algo está pasando con los cimientos espirituales aún dentro de la iglesia. Vemos cómo cada vez la inmoralidad representa una amenaza activa dentro de nuestra sociedad. Y la iglesia lamentablemente también está involucrada en esta inmoralidad, en muchos sentidos. En los últimos 40 años se ha elevado el adulterio en líderes religiosos. ¿Y esto es el resultado de orar menos? No necesariamente.
En los últimos años se ha incrementado el embarazo en adolescentes hasta en un 500%. ¿Esto es el resultado de una falta de educación sexual? No, el problema no es eso. El suicidio ha aumentado hasta en un 450%. ¿Y esto es el resultado de una sociedad estresada? No, ese no es el problema. La violencia, los homicidios, los tiroteos, el terrorismo, los secuestros en las calles, ¿acaso son el resultado de autoridades ineficaces en nuestra sociedad? No. Existe algo fundamental dentro de todas estas cosas que está produciendo esta decadencia en la sociedad. Este problema no se origina superficialmente en una idea, no se origina en un pensamiento, no en una cultura, no en una tradición. Todo surge en el corazón del hombre que no está sujeto a la palabra de Dios. Y un corazón que no está sujeto a la verdad de Dios se va a contraponer, va a oponerse. Jesús lo dijo en Mateo 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres, y aquí una palabra importante, dice, salen. Dice que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta palabra salir, salen, dice, del corazón salen los malos pensamientos y todas esas aberraciones. Esta palabra en el griego, en el original, es una palabra que se traduce de la siguiente manera: significa ser liberados, es decir, que del corazón se liberan estas atrocidades. También esta palabra salen significa proceder, proyectar, y estos términos, liberar, proceder, proyectar, está denotando el origen de la maldad en nuestra sociedad. ¿De dónde surge la corrupción? Del corazón de los hombres. ¿De dónde surge un mal gobierno? Del corazón de los gobernantes. De ahí surge. Y Jesús es lo que está diciendo. Denota ese origen del corazón, es donde se proyectan, de donde proceden, de donde se liberan esas pasiones perversas y pecaminosas. Ese es el punto donde procede no solamente el pensamiento, sino el movimiento y la acción hacia la perversidad. Como sabemos, el corazón es el principal órgano de la vida física. Podemos vivir sin un riñón, podemos vivir sin un brazo, una pierna, sin un ojo, sin un oído, pero no sin un corazón. No podemos subsistir si no hay corazón. Es el órgano central de la vida física. Y mediante una transición espiritual, esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto lo que es racionalmente como emocionalmente y espiritualmente. En otras palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las tendencias escondidas de la vida personal de cada uno, que cada uno tiene. La Biblia declara que la depravación, la perversión del hombre encuentra su asiento y su comodidad y su fertilidad, ¿en dónde? En el corazón. De ahí surge todo. Y debido a que el pecado es un principio que halla su asiento en el centro de la vida interna del hombre, que precisamente hablamos del corazón, por eso Jesús está diciendo que ese corazón contaminado
ese corazón contaminado pues va a resultar en un círculo de acciones también contaminadas y mal orientadas. ¿Y de dónde surge todo esto? Bueno, esa contaminación del corazón surgió cuando el hombre descartó la verdad de Dios. Desde el Edén comenzó todo este desliz. Al hombre descartar la verdad de Dios, entonces su corazón comenzó a venerar su propia cosmovisión de la vida, de Dios, del sexo, del matrimonio, de la familia, de los hijos. Y todo se tergiversó. Y se cambió la enseñanza correcta, se cambió esa verdad por una mentira instantánea sobre Dios y la vida. Y hasta el día de hoy el hombre busca soluciones fáciles. Y volvemos a esa sociedad con esa filosofía libre de valores, que cada quien crea de Dios lo que mejor le convenga. Que cada quien crea del matrimonio lo que mejor le acomode. Pero hay una verdad. Dios estableció, Dios prescribió una verdad. Y escuche lo siguiente, no vamos a encontrar la respuesta a la desobediencia de nuestros hijos comprándoles alguna cosa. O ir y comprarles cosas que ellos quieren, creyendo que con complacerlos en ese sentido ellos van a ser obedientes. Ese no es el remedio para la obediencia. Ir y comprar ropa de marca no es la solución para mejorar tu relación matrimonial. Darle a tus hijos todo lo que te piden, eso no va a impedir que ellos te manipulen y que te estén engañando. No podemos resolver los problemas sexuales de nuestros jóvenes poniendo contraseña en el internet. Esa no es la solución eficaz. Debemos mirar más allá. Debemos profundizar en el problema. Hay que ir más allá de los síntomas. Porque yo puedo ponerle contraseña a mi teléfono, a mi computadora y a todo. Pero el problema no está ahí. ¿El problema dónde surge? El problema viene de mi corazón. De ahí surgen esas atrocidades, de ahí surge esa inclinación de yo ingresar a sitios indebidos del corazón. Y lo mismo sucede con los hijos. El mensaje bíblico es la verdad. Y es lo que debemos entender. Esa es la verdad que nos va a santificar. Por lo tanto, al creer en esa verdad, seremos santificados, seremos transformados. Y nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones se van a someter a esa verdad absoluta de Dios. En el Salmo 25:5, vamos a leer ahí por favor, Salmo 25:5. Dice la Biblia, encamíname en tu verdad, son palabras del salmista, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aquí la palabra dominante e importante de este texto es la primera, encamíname. Es un término hebreo, darak, y esta palabra significa pisar. Es decir, afirmar la planta de mi pie sobre algo. Implica caminar con certeza. También esta palabra se utiliza para tensar un arco de tiro. Al momento que usted lo está tensando, ¿para qué? Para que le dé impulso a la flecha. Es lo que también se traduce esta palabra darak, tensar un arco. Y esa analogía con un arco de tiro, como sabemos, un arco es una arma impulsora que se utiliza para disparar flechas sobre un blanco distante, para dar en el objetivo. El arco, ¿qué sucede? Se tensa, es decir, es moldeado de esta forma porque le va a dar mayor velocidad a la flecha y esto significa que va a tener una mejor trayectoria al tener ese impulso. Lo que está diciendo el salmista es,
encamíname en tu verdad. Es decir, Él está diciendo que tu verdad sea ese impulso en mi vida para dar al blanco. Al blanco con respecto a ¿qué? A la voluntad de Dios. Al blanco con respecto a la fidelidad del matrimonio, de la sexualidad. Y ahí está esa verdad, diciendo el salmista, que tu verdad me encamine, que tu verdad me proyecte hacia el blanco, hacia el objetivo, que yo pueda seguir la trayectoria de tu verdad sin desviarme. Y no solamente que tu verdad me impulse, sino enséñame, está diciendo el salmista. ¿Y sabe qué implica la enseñanza? Implica humildad y docilidad. Usted no puede ser enseñado si no es humilde y no es dócil. ¿Por qué motivo? Porque usted cuestionará todo, usted objetará todo. Y eso no es bueno, eso denota orgullo. Para ser enseñado yo tengo que aprender a escuchar con humildad, tener la disposición de aprender de alguien más. Y en este caso el salmista está diciendo, yo quiero ser lo suficientemente humilde y dócil para que tú me enseñes. ¿Y sabe qué implica la enseñanza? Implica corrección. Y cuando nosotros venimos a Cristo, lamentablemente venimos arrastrando una serie de ideas, de preceptos, de dogmas, de filosofías que han moldeado nuestra vida durante muchos años. Y venimos a la verdad de Dios, y esa verdad, ¿qué hace? Confronta. Esa verdad comienza a corregir nuestros pensamientos con respecto al matrimonio, con respecto a la vida, con respecto a la humanidad, al mundo. Y cuando eres dócil y humilde, tú dirás, así es esto, Señor. Esto es tu palabra, esto es tu verdad. ¿Y qué sucede con esos pensamientos vanos? Empiezan a ser desechadas esas ideas. Esa es la santificación que trae la verdad de Dios a nuestro corazón. Erradica lo malo. Nuestra mente no se deja llevar por la cultura o por la tradición, sino que ahora está siguiendo esa trayectoria hacia el propósito y la voluntad de Dios. Y el salmista está diciendo claramente, encamíname en tu verdad, dice, en tu verdad. Es decir, la palabra verdad en el hebreo es la palabra emet, que significa dar estabilidad, confiabilidad, firmeza. Habla de andar rectamente y seguramente. Y eso es lo que hace la verdad de Dios. Y cuando alguien está edificando su matrimonio, su vida, su familia, lejos de la verdad de Dios, no hay estabilidad. Se crecen los problemas, las inseguridades, la amargura, el resentimiento, las dudas, porque es un terreno arenoso sobre el que estamos avanzando, sobre el que estamos queriendo edificar. Y muchos tenemos que realmente ser encaminados en esa verdad. Un ejemplo de esto que le estoy hablando es la historia de aquellos jóvenes rescatados del horno de fuego. Aquellos jóvenes rescatados del horno de fuego. Usted recordará la historia en Daniel 3, ahí la relata. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro muy grande, muy grande. Esto fue hecho en Babilonia, y el rey Nabucodonosor pues reunió a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes, tesoreros, consejeros, jueces, a todos los gobernantes de las provincias, para que vinieran todos a dar homenaje a esa estatua que él mismo había edificado, para que lo honraran, para que se humillaran ante ella y la reconocieran y lo reconocieran. Entonces dice la Biblia que fueron reunidos todos estos hombres, sátrapas, magistrados, capitanes, hombres, pueblo, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de esas provincias. Todos estaban ahí en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, era un evento magno. Todos estaban de pie delante de la estatua de una forma reverente, admirándola, elogiándola. ¿Y cuál fue el mandato que se les dio? Que todos, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio,
de la zampoña, de todo instrumento de música, al momento en que sonara toda esa música, todos tendrían que doblar sus rodillas, todos tendrían que poner su cabeza sobre el suelo, postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Luego dice Daniel 3:6 que cualquiera que no se postrara y adorara, inmediatamente habría consecuencias, inmediatamente sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En el momento todos, la mayoría, pues todos los del pueblo al son de la música, todos se postraron, dice la Biblia, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero ¿qué sucedió con aquellos jóvenes caldeos? ¿Qué sucedió con los caldeos que comenzaron a acusar maliciosamente a esos jóvenes judíos? ¿Por qué? Porque ellos no se postraron, ellos no se rindieron. Y le dijeron, oye, hay unos jóvenes ahí que no se han postrado ante tu estatua. Y había una consecuencia, había una amenaza, que serían echados al fuego mismo. Y claramente Nabucodonosor, enojado, dice la Biblia, lleno de ira, manda traer a Sadrac, Mesac y Abednego, y son presentados ante su presencia, y él comienza a advertirles que si no honran su estatua, si no adoran la estatua de oro que había levantado, serían puestos en el horno de fuego. Serían puestos. Ahora, lo interesante de esto es de que estos jóvenes no se intimidaron. Estos jóvenes no revaloraron sus convicciones. No dijeron, bueno, de donde veníamos era una cosa, pero estamos ahora en Babilonia y lo que vieres hacer, eso haz, ¿no? Hazlo así. No, eso es relativizar la verdad de Dios. Y estos jóvenes que fueron encaminados en la verdad. Ellos tenían certeza, tenían seguridad de lo que debían hacer y cómo debían responder ante esta situación que estaba amenazando sus vidas. Y viene la amenaza de Nabucodonosor: si ustedes no adoran esa estatua que he edificado, serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y luego dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Entonces dice Daniel 3:16 y 17, dice, entonces Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciéndole, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Se da cuenta? No dieron concesión. Ellos no rebajaron sus convicciones y lo adaptaron al sistema del mundo. Ellos no se ajustaron a los compañeros. Bueno, tú dices groserías, bueno, no, pero puedo decir unas tantitas, ¿no? No importa, no pasa nada. Tómate una o dos copitas, no pasa nada, está bien, está bien. Si así se acostumbra aquí, yo lo hago. Estos jóvenes no dieron concesión a sus creencias ni a sus convicciones. En pocas palabras, vea la respuesta. No es necesario que te respondas sobre este asunto. Cuando vengan contigo y te quieran persuadir a hacer algo malo, ¿y tú por qué no tomas? ¿Tú por qué no te emborrachas? ¿Tú por qué no vas a bailar? Aquí está la respuesta que tú tienes que darles. ¿Sabes qué? ¿Qué les van a decir? No es necesario que te responda de este asunto. Y ya das la media vuelta y te vas. No es necesario. Esto habla de la convicción que estos jóvenes tenían. ¿Tú por qué no ves pornografía? No es necesario que te responda sobre este asunto. No es necesario. Es algo a lo cual ni tengo que discutir. No es necesario. Y estos jóvenes, esta respuesta marca esa determinación y esa convicción que ellos tenían en la verdad de Dios. Y la respuesta que ellos dicen es, he aquí, dice, nuestro Dios, a quien servimos, sobre el cual no vamos a cambiar su verdad, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, también nos librará. Allí está claramente. Y luego van más allá y dicen, y ahora dice, supongamos que no quiera librarnos, que debamos morir en el horno de fuego, que nos permita morir ahí y que Él no intervenga. Pues queremos que sepas, oh rey, que aún así vamos a seguir la verdad.
No vamos a cambiar la verdad de Dios por las mentiras del mundo. Vamos a persistir en esa verdad hasta el fin de nuestra vida. No vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Eso es un cimiento de la verdad en el corazón, donde no hay concesión, donde no la rebajamos, donde no la adaptamos, donde no la hacemos relativa. Estos jóvenes no se dieron a la cultura, ni a la tradición, ni a la presión social, ni política. Estos jóvenes no comprometieron la verdad en sus corazones para agradar a la mayoría. Al definir la verdad, es también muy útil notar lo que no es la verdad. Y déjeme decírselo rápidamente. Escuche, la verdad no es simplemente lo que funciona. La verdad, repito, no es simplemente lo que funciona. Esta es la filosofía del pragmatismo, es decir, un enfoque en ese dicho popular que dice: el fin justifica los medios. En realidad, las mentiras y el engaño puede parecer que sí funciona. Y aunque funcione, no deja de ser mentira y no la verdad. Los amigos de Daniel pudieron haberse justificado y librado diciendo: bueno, en esa situación creo que hay que ser un poco flexibles con la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que aquí nos funciona para preservar nuestra vida, pues es postrarnos ante la estatua. Dios nos va a perdonar. Diosito sabe que la amamos. No hubo concesiones. Siguiente, la verdad no es simplemente lo que es coherente o comprensible. Mire, un grupo de gente puede reunirse y formar una conspiración basándose en una serie de mentiras en la que todos convienen y acuerdan estar en sintonía con esa historia falsa. Pero aun cuando la mayoría respalde y apruebe una mentira, no deja de ser una historia falsa, no deja de ser un engaño, no es una declaración de la verdad. En esta historia, por ejemplo, todos honraban la mentira de Nabucodonosor y unánimemente todos apoyaban ese engaño, pero no estos jóvenes, no estos jóvenes. Siguiente, la verdad no es lo que hace sentir bien a la gente. La verdad no es lo que hace sentir bien a la gente. Desafortunadamente, las malas noticias pueden ser verdad. Siguiente, la verdad no es lo que la mayoría dice que es la verdad. No porque la mayoría lo apruebe y lo respalde significa que es lo correcto. Recordemos que un 51% de un grupo puede llegar a una conclusión equivocada y eso no lo hace la verdad. La verdad no se define por lo que se pretende. Hay muchas buenas intenciones en la gente, muchas buenas intenciones de buscar a Dios bajo sus propios términos, pero no dejan de estar equivocadas. No dejan de estar equivocadas. Hay muchas pretensiones de los hombres de querer agradar a Dios a su manera, pero lo hacen estableciéndose sobre la mentira, el engaño, sobre el error. Muchas religiones, muchos grupos religiosos tienen buenas intenciones de cambiar al mundo y traer la paz al mundo, pero su dogma de fe está fundamentado en una mentira, en un engaño. Y entendamos lo siguiente y último: la verdad no es simplemente lo que se cree. Una mentira creída y aprobada sigue siendo una mentira perjudicial y lastimosa. Una característica destacable del cristianismo es el reconocimiento de que existe una verdad absoluta que nos gobierna fuera de nuestro propio pensamiento. Una razón fundamental por la que estamos viendo esta descomposición espiritual es porque se ha tomado en poco valor el apuntalamiento bíblico. Hoy no se distingue entre lo bueno y lo malo. Y lo peor del asunto es que entre cristianos no hay discernimiento, muchos. Ya no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y cualquiera se postra
ante la estatua de oro que el mundo está idolatrando. Y ahí están los cristianos venerando lo que también el mundo venera, admirando lo que el mundo admira, hablando de lo que el mundo habla. Eso es postrarnos ante esa estatua y adorarla. La característica del cristiano, que es hablar la verdad, pensar la verdad, publicar la verdad, vivir la verdad. Esa es la responsabilidad y la encomienda del cristiano. El Salmo 119, verso 151, dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Note el énfasis ahí. Todos tus mandamientos son verdad. Son verdad. Hablando sobre esto, obviamente, al ser todos los mandamientos de Dios verdad, eso habla de un absoluto, eso habla de algo objetivo, algo que no cambia. ¿Qué estamos viendo en la actualidad en el mundo? ¿Qué estamos viendo en la actualidad en nuestra ciudad, en nuestros hogares? Estamos viendo un relativismo moral y espiritual que está tomando el control y que está siendo aprobado por la mayoría. La verdad objetiva, que es la verdad de Dios, afirma que la salvación y que la moralidad dependen de principios universales. Dios, no el hombre, no un sistema político, ni social, ni religioso. Dios es la fuente última de nuestros valores espirituales y morales. Al Él ser la fuente, eso significa que es una verdad inamovible, como lo es Él mismo. El relativismo moral y espiritual asegura no estar basado en ninguna norma absoluta. Más bien, dicen en verdades éticas que dependen de la situación, de la cultura y de los sentimientos propios de cada individuo. Bueno, mire, entendamos esto. Aunque mucha gente tenga diferentes opiniones de la verdad, aún así comparten una moral común. Por ejemplo, hay quienes están a favor y en contra del aborto y concuerdan en que el homicidio es incorrecto, la incoherencia, ¿no? No apruebo estoy a favor del aborto, pero estoy en oposición al homicidio. Y es una doble moral de nuestra sociedad. Concuerdan en que el homicidio es incorrecto y que el aborto es correcto, pero difieren en si el aborto es o no homicidio. No tienen una definición clara, es ambiguo su concepto. Así que aún aquí vemos cómo la moralidad universal absoluta demuestra que es una verdad, que el aborto es un homicidio visto desde la vertiente que sea, y eso no va a cambiar. Pero ¿qué hace el mundo? Bueno, adaptan esa verdad a su conveniencia, ellos generan su propia visión de lo que es la vida. Vea cómo antes, por ejemplo, los niños se criaban bajo un ambiente familiar que establecía una verdad objetiva para comportarse. Sabíamos lo que era bueno, reconocíamos lo que era malo. Nuestros padres, nuestros maestros, aún nuestros líderes espirituales en general, y aún las personas en general, todas participaban de nuestra enseñanza y nos instruían. No, mentir es malo, niño, no se quede con el cambio, ¿verdad? No se ande robando eso. Y siempre había esa corrección de lo que no debíamos hacer, que era malo. No decir groserías. Veías a una ancianita ahí que escuchándote decir groserías y te corregía inmediatamente. Niño grosero, no ande diciendo eso. Había esa norma antes con respecto a eso. Y vea cómo todo eso ya ha cambiado. Ya no se ve precisamente esa norma de comportamiento en general dentro de una sociedad. Antes el pensamiento con respecto, por ejemplo, al universo, al hombre, el pecado, la política,
nuestro propósito en la vida, era explicado según la creencia bíblica o la verdad bíblica. Y en base a esa creencia moral, esa era la regla, la norma sobre la cual una sociedad, aun cuando no se definiera cristiana, una sociedad podía medir el asesinato, podía medir la mentira, el fraude, la homosexualidad, el adulterio, el divorcio, desde esa norma. La fe, por ejemplo, la fe cristiana era un lente por el cual la sociedad juzgaba la conducta social y espiritual. Pero ahora todo eso ha cambiado. Ahora todo eso es diferente. Ahora las nuevas generaciones están creciendo en una sociedad que rechaza la verdad de Dios. Es más, la ridiculizan. Rechazan la verdad acerca de Dios. Y esto se ha convertido ya en una cuestión de gustos y de preferencias. Por eso la normativa actualmente ya no es una preferencia sexual definida por Dios, sino que cada quien sea lo que quiere ser, cada quien ame a quien quiera amar. Si tú quieres amar a un perro y mantener relaciones sexuales con un animal, estás en tu derecho y en tu verdad. Y te demandan que tú respetes esas ideas. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa normativa sobre la verdad de Dios. Ahora, el camino, la verdad y la vida, dice la Biblia, ahora ha sido reemplazada por la preferencia personal. Y vea, escuche esto. Ahora vemos datos sorprendentes de cómo un 85% de la generación de hoy declaran que la verdad objetiva no existe, es ambigua, y que toda verdad es relativa, que todas las cosas en la vida son negociables y que no se puede saber algo exactamente si no lo experimenta una persona. Es lo que dice, dicen que no tenemos la capacidad de definir algo como bueno o malo, que estamos torpes en ese sentido, estamos limitados. Pero en cambio para el cristiano hay una verdad que es universal, una verdad que no va a cambiar. Esta forma degradante en la cual la sociedad actualmente se mueve nos lleva a un sistema de pensamiento diversificado, un pensamiento aberrante acerca de la fe, donde nos dicen que toda creencia va a llevar a Dios, que todas las religiones van a llevarnos al cielo, no importa lo que tú creas, sino que creas en algo que te haga sentir bien. Eso es lo importante. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque es fácil adoptar el credo filosófico de este mundo. Es decir, lo que yo creo es válido para mí y lo que tú creas, aunque sea diferente, es muy válido y acertado y también es correcto para ti. Eso es lo que enseña el mundo. Eso es lo que enseña el mundo. Ahora, este pensamiento ha inclinado a la iglesia cristiana a lo largo de la historia de ser activamente radical a ser pasivamente flexible. Porque ya consentimos lo que el mundo cree. Aprobamos lo que el mundo habla, aunque contradiga la Biblia. Y nuestras creencias no deben ser tomadas a la ligera por nadie. Realmente es lo que la Biblia nos instruye. No deben ser tomadas a la ligera. Sí, podemos respetar la creencia de otro, pero nunca debemos dejar de sufrir por la verdad de Dios. Nunca debemos rebajar esa verdad. Cuando un cristiano deja de sufrir por la verdad, en este caso, esa verdad de Dios, esa verdad que nos santifica, es porque ha extendido sus manos para mezclarlas con el pensamiento y el sistema de este mundo. Ahora, esta forma de pensar está moldando el mundo en el que vivimos. Todo es flexible, todo es cambiante, todo es relativo, pero para el cristiano no debe ser así. Hay una norma absoluta que nosotros debemos seguir, sobre la cual debemos establecer nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia. ¿Y la iglesia moderna qué ha pasado? ¿Qué pasa con muchas iglesias cristianas? Se han apartado de esa confianza en la verdad objetiva de la Biblia. Ahora la doctrina bíblica es considerada como fuera de moda. La iglesia se ha desvestido de la verdad objetiva y ahora está estrenando nuevas prendas que van con la tendencia actual, con lo que está moviendo al mundo, con lo que está complaciendo al mundo. Y no debemos permitir eso de ninguna manera.
Sabemos que la moda atrae el gusto de las personas, pero va a crear incertidumbre y va a crear una personalidad falsa de quienes verdaderamente somos. Pero la verdad de Dios nunca, nunca cambia. Por eso, lamentablemente vemos cómo las iglesias se están moviendo en un círculo muy peligroso, en ese círculo de relativismo, un círculo donde se está perdiendo su identidad bíblica para tomar una identidad permisiva, al envolverse en un ambiente que está conjuntando las creencias de todos. Y el cristiano no debe hacer eso. Poseemos una verdad absoluta. Y eso no debe cambiar con respecto a la vida, con respecto al matrimonio, a todo. Entonces, conocer la verdad te va a llevar a creer que la palabra de Dios tiene un significado objetivo, a creer que la palabra de Dios es absolutamente verdad. Y cualquier otra interpretación que mezcle una idea humana es falsa y debe ser desechada, debe ser reprimida, no debe ser aceptada. Al ser la Biblia un mensaje objetivo, claro, concluyente, obviamente va a quedar excluida toda interpretación ambigua sobre los pensamientos que se contraponen a las Escrituras. Romanos 14:5 nos dice, cada uno esté plenamente convencido, dice, en su propia mente. ¿Y cómo vamos a estar convencidos en nuestra propia mente? No sobre la experiencia, no sobre la cultura, no sobre la tradición, no sobre lo que otros aprueban, sino sobre la verdad de Dios, que es la que va a regular, la que va a medir precisamente nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sistemas de moral, es lo que va a regular. Es lo que va a regular. Segunda de Pedro 3:16. Vamos a leer ahí rápidamente, ya estoy terminando. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto que marca aquí 2 de Pedro 3:16 marca claramente ese relativismo moral aún dentro de la iglesia, donde algunos indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen la verdad de Dios, la alteran, la cambian, la ajustan, la moldean. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a la verdad? 2 de Timoteo 3:16 al 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que hace la verdad de Dios. Esto es lo que hace la verdad de Dios. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser enteros, con el propósito de ser íntegros, con el propósito de agradar a Dios en todas las cosas. Ahora, al ser las Escrituras una inspiración divina, esto las hace completamente suficientes para preparar nuestras vidas con toda verdad espiritual, moral, que necesitamos para vivir en conformidad con la voluntad de Dios. En 2 de Pedro 1:19 también nos habla acerca de esta verdad. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En pocas palabras, esa verdad lo que hace es, toma nuestros propios sentidos para caminar en plena confianza bajo la dirección de Dios. En otra versión, este versículo de 2 de Pedro 1:19 se lee así. Pedro dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad, dice, es la verdad. Y luego en esta versión dice lo siguiente, por favor, dice, por favor,
préstenle atención a este mensaje. Préstenle atención. Pues les va a decir cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Y esa es la exhortación para el día de hoy. Presta atención a este mensaje. Presta atención a la verdad de Dios. Ella es la que te va a indicar cómo debes vivir. No los medios de comunicación, no el mundo, no los cantantes, no los artistas, no los actores. Es la verdad de Dios. Y aquí está la exhortación. Presta atención a ese mensaje. Ese mensaje que va a permanecer eternamente, como lo dice 1 de Pedro 1:25. Va a permanecer para siempre la palabra del Señor. Ese mensaje que es garantizado hasta cada tilde y cada punto, como lo dice Mateo 5:18. Jesús dijo: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Esa es la confiabilidad que tenemos en la palabra de Dios. Prestemos atención a ese mensaje que es inmutable y que va a permanecer enteramente, como lo dice Isaías 40:8, y que Jesús mismo lo confirmó cuando Él dijo: pasarán el cielo y la tierra. Dice: sin embargo, mis palabras no pasarán. Entonces, estos versos que acabo de leer ahorita imponen la confianza que debemos tener en las Escrituras, como la verdad de Dios, como una verdad perdurable, una verdad que permanecerá eternamente, una verdad que es objetiva, no subjetiva, una verdad que es absoluta, no relativa. Esta verdad va a afectar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, va a afectar nuestra vida. Y va a ayudarnos a fijar también nuestros sentimientos hacia donde la palabra de Dios está indicándonos. Necesitamos esta verdad. Necesitamos esta verdad. No necesitamos opiniones personales. Necesitamos esta verdad de Dios. El significado y el valor de las Escrituras aplican a todo el mundo. Aplican a jóvenes, adultos, ancianos. Aplican a todo el mundo. Ese es el valor que tiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para todos los hombres. Para todos los hombres. Y que está por encima de los sentimientos, por encima de la tradición, por encima de la cultura, ya que su significado objetivo está determinado por Dios. Esta verdad no puede ser borrada para volver a recapturarla. Esta verdad no puede ser tomada para editarla y adaptarla a las preferencias de los hombres en la actualidad. Eso no se hace con la verdad de Dios, no puede hacerse. Entonces, entendamos que las Escrituras, fíjese, aun si no existiéramos nosotros, las Escrituras no dejan de ser verdaderas, no dejan de ser fieles. Ellas son fieles, no dependen de nosotros, su veracidad no depende de nuestra existencia, sino de Dios mismo. Entendamos que de ninguna manera la verdad de las Escrituras es decidida o determinada por la experiencia de alguien. No, el mensaje de la Biblia no es un mensaje moldeable o maleable. No es singular para cada persona, es decir, que cada quien interprete y piense como quiera. No, tampoco el significado de la verdad bíblica es determinado por la experiencia o la opinión personal. Así que esto significa un fuerte golpe para un gran segmento de aquellos que profesan un cristianismo sentimental y emocional. Dese cuenta de lo siguiente: multitudes están buscando oír la voz de Dios en sus cabezas, pero la única verdad y absoluta para el cristiano, ¿cuál es? La verdad escrita de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, cuando quiere hablarnos, Él nos va a orientar ¿hacia dónde? Hacia la verdad de Dios, hacia las Escrituras. El Espíritu Santo no se va a establecer sobre mi opinión personal, sobre mis sentimientos o sobre mis experiencias. Él me va a orientar a las Escrituras.
me va a orientar hacia Dios. El cristianismo auténtico siempre sostuvo que las Escrituras son la verdad absoluta, una verdad objetiva, incambiable. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué las Escrituras son verdaderas? Porque Dios es verdadero. ¿Por qué las Escrituras son confiables? Porque Dios es confiable, simplemente. ¿Por qué las Escrituras no cambian? Porque Dios no cambia. Por eso son verdaderas completamente. Y son verdaderas hasta en la menor tilde. Y termino con el Salmo 119, 160. Dice, tus palabras son en todo cierto, dice, desde el principio. Repito, tus palabras son en todo cierto desde el principio, y cada uno de tus justos juicios, dice, duran para siempre. Salmo 119, verso 160. Como iglesia debemos tener esta convicción y esta determinación en la verdad de Dios. Y entendamos, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos santifica por completo. Eso es lo que hace la verdad de Dios. Santifica nuestra forma de pensar, santifica nuestra forma de sentir, santifica nuestra forma de creer, santifica nuestra manera de servir a Dios, santifica nuestro pensamiento con respecto a Dios también, y con respecto al mundo, a la vida, a las amistades, al matrimonio. Eso es lo que hace la verdad de Dios. Nos santifica, nos limpia de toda corrupción, de toda impureza, de toda tergiversación. Eso es lo que hace la verdad de Dios, santificarnos. Así que en este mensaje tenemos este desafío. Permitamos ser enseñados, como decía el salmista. Permitamos ser encaminados en la verdad. Encaminados en la verdad. Ser enseñados en la verdad. Y para esto hay que ser humildes, hay que ser dóciles, hay que tener la disposición de renunciar a ideas, a preceptos, a opiniones, a experiencias que nos definieron mal, que nos formaron indebidamente. Y venimos en la disposición delante de Dios y decimos, Señor, santifícame en tu verdad. Tú sabes las ideas que yo traigo, tú sabes con lo que yo crecí, cómo yo fui formado. Y ahí es donde entra esa verdad y comienza a santificarte en toda tu manera de vivir, en todo tu ser. ¿Por qué santifica? Porque su palabra es verdad. Y es la verdad que necesitamos. Es la verdad que necesitamos para agradar a Dios en todas las cosas. Para agradar y honrar a Dios siempre, encauzado, orientado hacia su voluntad. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta verdad que hoy nos ha confrontado, esta verdad que nos enseña, esta verdad que nos instruye. Te pedimos que tú nos ayudes y nos des